mi gente, continuamos con más aquí en El Closet y empezamos con el segmento que a ustedes y a mí nos gusta bastante, que es Tu Salud Mental Importa. Y bueno, la verdad estoy súper contenta en la mañana de hoy porque estoy acompañada de la licenciada Dora Sánchez Potá. Bienvenida, licenciada Dora. Muchas gracias. Y la licenciada aquí presente nos va a acompañar a nosotros porque vamos a conversar acerca de la eutanasia. Un tema que es bastante polémico, que está lleno de mucho desconocimiento, que genera muchísimas opiniones al respecto. Y bueno, empecemos por ¿qué es la eutanasia? Remontándonos a los orígenes epistemológicos, eutanasia significa una buena muerte. ¿Y qué significaba esto en los tiempos de los griegos? Era un acto de honor y de valentía. Pero luego la iglesia dijo como que no, esto no debe ser, así que pues lo cancelaron y esta práctica dejó de realizarse. Y bueno, a lo largo de los siglos XIX y XX siempre hubo debates al respecto, hasta que finalmente en el 2001 países como España y Holanda decidieron aprobar esta técnica. ¿Y qué es la eutanasia? La eutanasia es el mecanismo por el cual algunos pacientes con enfermedades incapacitantes o terminales deciden que por medio de apoyo de médicos finalizar con su vida. Esto ha generado muchísimo debate a lo largo del tiempo porque hay personas que no están de acuerdo, y a eso traemos a colación la historia de Noelia, esta chica que hace poco en España, una chica de 25 años, decidió pues por medio de eutanasia finalizar con su vida. Quisiera empezar primero diciendo que pues esta era una chica licenciada que había pasado por muchísimas cosas en su vida. Tenía a cuestas 2 enfermedades mentales, 3 abusos físicos, sexuales a lo largo de su vida. Y bueno, a raíz de que ella intentó suicidarse, se le generó una lesión que le producía dolores tremendos, ¿no? A niveles modulares, así que ella de verdad que tenía incluso hasta incontinencia fecal y que iba a ser totalmente dependiente. Y quiero aclarar que en países como estos, ¿no? En Colombia, en Bélgica, en Luxemburgo, en Suiza, que está aprobado la eutanasia, tienen en cuenta no tanto los criterios mentales, sino cuál es la sintomatología del paciente y por qué este paciente quisiera terminar con su vida. Una pregunta que quisiera hacerle rápidamente, licenciada, y es, ¿en Panamá hay leyes que aprueben esto? Bueno, gracias por tu pregunta, gracias por la invitación. En Panamá no está permitida la eutanasia. Nosotros tenemos una legislación que es la Ley 68 del 2003, que es la que regula los deberes y los derechos de los pacientes y puntualmente establece dentro de un capítulo que habla de las voluntades anticipadas, que es la facultad que tiene el paciente o cualquier persona, porque no necesariamente tienes que tener un diagnóstico para ello, de dejar tus deseos por escritos, de cómo tú quieres que se maneje tu proceso asistencial, y la norma establece los requisitos para hacerlo. Y dentro de ese capítulo, que obviamente reconoce la autonomía que tiene el paciente para tomar sus decisiones en el proceso asistencial, sí establece de manera taxativa que en Panamá no está permitida la eutanasia. Esto quiere decir que por más que un paciente hoy por hoy deje por escrito en sus voluntades anticipadas que quiere que se le aplique la eutanasia, desafortunadamente eso no va a poder ocurrir. Sí, la ley permite el acompañamiento, que eso es muy importante y que creo que debe ser el centro de la reflexión, que es el acompañamiento de los pacientes que sufren un padecimiento, y es lo que conocemos como cuidados paliativos, y la norma establece los cuidados paliativos, y definitivamente la naturaleza de los mismos es evitar o acompañar al paciente en ese proceso, sea del fin de la vida o con una enfermedad crónica, pero que tenga un mecanismo que le brinde una mejor calidad de vida y que obviamente disminuya el dolor en caso de ser posible, ¿no? Así es, licenciada, esto es un tema bastante complejo que obviamente involucra la legalidad y la salud mental, pero bueno, yo salí a las calles porque quería saber qué pensaba nuestro público panameño al respecto, así que vamos a ver cuáles fueron sus opiniones. Amigos del Closet, hoy Tu Salud Mental Importa de nuevo sale a las calles. Queremos saber qué piensan nuestros ciudadanos acerca de la eutanasia. Sabemos que es un tema bastante polémico y para nosotros es muy importante saber qué fibra les mueve a nuestra población. Vamos a averiguarlo, acompáñennos. Y nos encontramos aquí con Carlos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, ¿qué opinas tú acerca de la eutanasia? Bueno, la decisión es independiente de cada uno. Ya si una persona se siente demasiado con muchos dolores y ya, como dice la persona, que se quiere ir al cielo, que no quiere estar sufriendo,
ya la decisión es adecuada de esa persona. Pero también tenemos que tener la consideración si tiene sus familiares, si lo apoyan. Y si los familiares lo apoyan, debemos darle ese gusto para que esté sufriendo en la tierra, mejor que descanse para que no esté sufriendo más. Bueno, yo en esa decisión, si mi persona, un familiar, ya está cansado de tener tanto sufrimiento o una enfermedad incurable, a lo que Dios quiera. Si la persona lo quiere, bueno, de mi sentimiento lo apoyaría, porque para yo verlo sufrir, lo verlo tirado a una cama y esas situaciones así, yo prefiero que Dios ponga la mano sobre él y la victoria para él. Y nos encontramos aquí con la señora Nilsa. Muchísimas gracias por acompañarnos, señora Nilsa. ¿Qué piensa usted acerca de la eutanasia? Bueno, la verdad que la eutanasia no es un tema muy mencionado aquí en Panamá. La verdad que sí considero que es un tema muy personal de cada uno, la decisión de llegar a tomarla. Bueno, yo la verdad por los valores que tengo y principios, yo la verdad que como consejo que buscara y agotara a los últimos recursos, ¿no? Porque uno, ante todo, lo último que debe perder es la fe. Y se han escuchado testimonios de personas que están desahuciadas y que realmente pueden lograr sanarse. Yo la verdad le aconsejaría que hasta el último minuto luchara por su vida. Bueno, yo la verdad por los valores que tengo y principios, yo la verdad que como consejo que buscara y agotara a los últimos recursos, ¿no? Porque uno, ante todo, lo último que debe perder es la fe. Y se han escuchado testimonios de personas que están desahuciadas y que realmente pueden lograr sanarse. Yo la verdad le aconsejaría que hasta el último minuto luchara por su vida. Bueno, mire, pero yo acredito que la persona que se quiere quitar la vida no es justo, Señor, porque el Señor nos dio este paraíso. Este es un paraíso, mija. Y vivir un día, qué cosa más linda. Y si es viejo, con más razón, respetar lo que el Señor nos manda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, allá ellos, por motivos que no pensaron con tiempo, analizar las cosas que se les esperaba para el día de mañana. Mire, joven, yo tengo 75 años y más contento quisiera vivir hasta los 100. Y si Dios me presta vida, unos 5 años más. Amén. Amén. Sí. No 5. 5 20, más. 30. No, bueno, tampoco así, entonces ¿quién me carga? Sería que no, solamente el Señor nuestro Dios tiene, Él es el causante y Él es el culpable de cómo quitarnos la vida al ser humano. No, yo no creo eso. Bueno, yo soy católico, ¿no? Pero bueno, así es la vida, joven. Muchos comentan eso porque están como abandonados. No tienen a nadie, no iniciaron su vida desde el principio, porque la vida del ser humano hay que pronosticarlo, joven. Yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, muertos de la risa, joven. Sobre todo en estos días que fue la Semana Mayor, más contento. Qué bien, jovencita. Muchísimas gracias. Bueno, joven. Y bueno, mi gente, estas fueron algunas respuestas de nuestros ciudadanos. Algunas personas ni siquiera querían oír mencionar el tema, otras prefirieron omitir sus opiniones. El hecho es que la eutanasia sigue siendo todo un tabú, y aunque aquí en Panamá y en varios países del mundo todavía no está legalizado, lo cierto es que hay muchas personas que optan como alternativa para acabar con el sufrimiento, y es un tema de salud mental pero también de salud física. ¿Qué piensa usted en su casa? ¿Está de acuerdo con la eutanasia? ¿Qué pasaría si una persona por la cual usted siente afecto decidiera aplicarse la eutanasia? Déjenos saberlos en los comentarios. Nosotros seguimos con más aquí en El Closet. Okay. Bueno, Beto, ya estuvimos escuchando un poco las opiniones de las personas en la calle. Siempre yo creo que se recalca mucho el tema de la religión, que la religión es algo como que, ¿sabes? Es un tema que impide por ahí poder evaluar la posibilidad de que en Panamá haya o exista la eutanasia. Muchas personas dirán, lo que pasa es que es un suicidio asistido. Pero realmente quien no está pasando por una situación como una enfermedad ya terminal, con mucho dolor en su cuerpo, créeme, yo estoy segura que esas personas han buscado hasta la última instancia. O sea, ¿sabes?
Son personas por ahí, Noelia, ¿cuántos años tenía? Tenía 23, 25 años. 25 años. Yo estoy segura que ella quería vivir muchísimo más tiempo, pero le pasaron muchísimas cosas también que ella quiso optar por esto. Entonces, es un tema bastante polémico. No, la verdad que sí, un tema bastante polémico. Honestamente, a mí es un tema que me deja sin palabras. Yo quisiera expresar muchas cosas, pero al final me deja sin palabras. Cada punto de vista es diferente y creo que es lo que genera esto, ¿no? Diferentes puntos de vista. Al final, cada persona, cada ser humano entiende el porqué de la decisión. Sin embargo, es bueno entenderlo desde el punto de vista técnico del por qué pasa. Yo no sé, Jenny, cómo lo ves tú. Yo, de verdad que es complicado, es difícil, porque yo como nieta o como hija o como hermana, no sé si quisiera ver a mi familia sufrir, pero tampoco quisiera que se vayan. Que se vayan. Entonces es complicado y al final, como uno de los señores dijo, es decisión de ellos, solo de ellos. Ahora, licenciada, yo tengo una consulta. Esto en Panamá ya se está debatiendo, está sobre la mesa, algo está pasando con este tema de la eutanasia, o simplemente todavía no hemos llegado ni a pensarlo. Sí, bueno, existen diferentes corrientes definitivamente porque hay personas que consideran que la eutanasia es una manifestación franca de esa autonomía que tiene el paciente. Entonces, está esa línea, está la otra corriente que evidentemente es la que está reflejada en nuestra ley actual, que es la que bloquea por completo esa alternativa y que estoy segura que está inspirada por el tipo de comunidad que somos. Nosotros somos en su mayoría católicos, o así es como lo establece nuestra Constitución. Entonces, hay una corriente que obviamente la Iglesia ha determinado y que ahí es donde converge ese dilema, ¿no? Ético, religioso, de valores, principios legales. Lo cierto es que en algún momento se habló del tema, pero hasta donde yo tengo conocimiento no hay ninguna iniciativa activa en este momento legal para querer proponerlo como una alternativa viable para los pacientes aquí en Panamá. Ahora, lo que tenemos vigente es que no se puede. No se puede. Usted mencionaba eso, que no se puede, pero ¿puede una persona panameña o que está en Panamá poder optar por viajar a países que sí hacen este tipo de práctica, ya sea Colombia, España? Sí se puede hacer, sin ningún problema. Sí. Wow, Okay. Esto lo desconocía. ¿Y qué tiene que pasar para que en Panamá empiece a ser un tema debatible y que se pueda tomar en serio más? Bueno, yo creo que en verdad es un tema que nos obliga a todos a reflexionar, porque ahí la verdadera pregunta es si realmente tenemos que legalizar la eutanasia o si lo que verdaderamente nos corresponde como sociedad es acompañarnos en el dolor, eliminar la indiferencia que tenemos ante el sufrimiento de las otras personas, y es allí donde justamente nacen los cuidados paliativos, que es esa compañía para aliviar ese sufrimiento que tienen los pacientes. Entonces, realmente más allá de poner sobre la mesa o en ese debate si existe o no la posibilidad de legalizar la eutanasia en Panamá, yo creo que sí deberíamos ir pensando en alguna iniciativa que garantice la formación específica de los profesionales de la salud, de las familias, el apoyo psicológico, o sea, que exista todo un entorno amigable para que los pacientes, sea cual sea su diagnóstico, se sientan acompañados, porque de eso se trata la dignidad. La dignidad es poder vivir justamente dignamente, sin dolor, sin sufrimiento, y bueno, ustedes saben que algunas veces el paciente puede sentirse muy bien, pero su entorno no lo acompaña, y eso hace que su enfermedad o la situación que tenga vaya empeorando, pues definitivamente. Así que yo realmente más que legalizarla, pienso que deberíamos trabajar en un entorno más colaborativo, de compasión, porque al final somos seres humanos, no estamos tratando diagnóstico, no es un número de cama, estamos tratando personas. Y creo que es súper importante que todo el personal asistencial, todas las instalaciones de salud y la población en general reflexionen sobre ese deber que tenemos todos de acompañar a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a nuestras familias, a todo aquel que esté padeciendo algún tipo de sufrimiento. Es complicado, definitivamente. Nadie quiere pasar por una situación tan difícil como esta. Ahora, hablando de pacientes, hablando de los familiares de los pacientes, Shaira, ¿qué tú piensas si en algún momento, pues, un familiar tuyo te dice, no, quiero irme para tal país para practicar la eutanasia porque ya no puedo más con los dolores o cómo yo me siento? ¿Cómo es
psicológicamente para las personas que están alrededor de esa persona. Sí, mira que es un planteamiento bastante interesante, Jenny, porque la familia también sufre mucho al ver que ese ser querido, ¿no?, está atravesando por todo este proceso de dolor psicológico. Y es que, yendo puntualmente a la familia, experimentan sentimientos de ambivalencia, de dolor, de tristeza, esa impotencia, esa rabia. Y cuando hablamos de la ambivalencia es porque ellos saben que el familiar está sufriendo y que sabe que esa persona quiere descansar, pero a la vez no quiere que se vaya, o que tal vez sentir algo de culpa porque dice, bueno, si ya se va, descansa, pero nosotros también descansaríamos, pero con aquella tristeza. Entonces vemos que es una tragedia ver a un familiar sufrir desde todos los ámbitos, porque ahí nos damos cuenta de que en algún punto se va a ir, ya sea por eutanasia o porque la naturaleza lleve su curso, ¿no? Pero entonces sí, ellos también sufren en este acompañamiento. Obviamente hay familiares que estarán de acuerdo, que apoyen, aunque no estén de acuerdo. Hay otros que digan, no estamos en su cuerpo y sí estoy de acuerdo y vamos hasta el final con esto. Entonces sí, puede incluso generarse rupturas. Han habido parejas que se han divorciado en otros países porque padre sí está de acuerdo y madre no está de acuerdo, o viceversa. Conflicto entre los hermanos, sentimiento de culpa, pasas a replantearte todo. Ya de por sí que los padres somos bastante autocríticos, y cuando sucede este tipo de cosas empiezas a ver en dónde fallaste, qué fue lo que pasó, qué te faltó, qué no hiciste. Entonces nos damos cuenta que es tremendo, sin dejar a un lado obviamente todo ese proceso de dolor psicológico que atraviesa el paciente. Hay unas fases de duelo que son bastante conocidas y que no son lineales. El paciente puede atravesar negación, rabia, ira, tristeza y finalmente aceptación. Cuando el paciente en su lógica dice que definitivamente ese es el único camino que encuentra, porque si bien los seres humanos, nosotros desde la psicodinámica estamos de acuerdo con que el ser humano tiene deseo de vivir, pero también tiene el deseo de finalizar el sufrimiento, y eso lo vemos por la sencilla razón de que una persona cuando necesita algo busca una ayuda. Estás en un conflicto legal, buscas un abogado para hablar para terminar este problema. Te sientes mal a nivel de salud mental, buscas al psicólogo, buscas al psiquiatra. Te duele algo, vas a algún tipo de doctor para que. Entonces vemos que siempre nosotros vamos a buscar la manera de estar mejor, aun cuando nuestra conducta sea autodestructiva. Y cuando es autodestructiva, el individuo dice, ¿sabes qué? Quiero dejar de sufrir. Y eso es bien importante, porque se genera este juicio social de que no, es que optan por la solución más fácil. No es la solución más fácil, es la más difícil, porque todas estas personas que optan por la eutanasia tienen la misma finalidad, y es dejar de sufrir. Aunque no lo entendamos pues todos, porque obviamente cada quien genera su concepto. Licenciada, usted nos estaba conversando sobre que hay que analizar al paciente, hay que acompañar al paciente. El tema de los cuidados paliativos para mí sigue siendo bastante mínima esta ayuda cuando el paciente realmente lo que está sufriendo es dolor, porque el cuidado paliativo es prácticamente como ponerle un bálsamo sobre una herida muy grande realmente. Entonces, Panamá frente a países, Colombia, España, no sé qué otros países también lo practican, que sí han llegado a este debate, creo que Países Bajos también. ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿los médicos pueden de repente exponer la forma en que científicamente pueda ser aceptado? Sí, digo, aquí para que demos ese paso, más allá de los médicos, basta con que alguien tenga la iniciativa legislativa de presentarlo en nuestra asamblea y bueno, que pase por todo el flujo legislativo correspondiente, pues, con los debates y los argumentos que lo sustenten. Sin embargo, bueno, vuelvo al mismo punto que les hablaba anteriormente. No me enfocaría tanto en legalizar algo cuando tenemos otras cosas que ver, otras cosas que tratar, que estamos viendo actualmente. Por ejemplo, el tema del trasplante de órganos. ¿Cuántos de ustedes le han preguntado a sus familiares si aceptan o no ser donantes? Si el día de mañana, ni Dios lo quiera, tienen un accidente y sus órganos funcionan para darle vida a otra persona. La gente odia hablar de eso porque nos da miedo hablar de la muerte, de no estar. Entonces hay que normalizar un poco, hablar de estos temas, y lo más importante realmente es hablar con nuestras familias de cuáles son nuestros deseos. O sea, como individuo, vuelvo y repito, no tienes que tener un diagnóstico para
establecer el requerimiento. Entonces, yo apelaría más a eso, a hablar más entre nosotros, a que tu familia conozca tus sentimientos, a que alguien pueda tener la voz y decir, oye, Dora no quería estar así. Por favor, déjenla tranquila, descansen, que no tenga dolor. Ella no quiere estar subiendo y bajando escaleras, recorriendo 1000 hospitales. O sea, ella no quería eso. ¿Me explico? Entonces, es como fortalecer más nuestras redes cercanas de contacto, de apoyo. Y realmente la eutanasia debe ser la última opción. O sea, no debe ser la primera. Tenemos que dignificar, justamente vivir bien, estar bien el tiempo que estemos aquí. Con vida. Mire, yo tengo una consulta. Si me pasa algo a mí en un futuro, tocamos madera, que no suceda pronto, obviamente, que tenga una enfermedad que ya está incurable, de que ya realmente me desahuciaron y me queda solo esperar, ¿ok? Y dentro de esa espera, yo me desespero y digo, me quiero quitar la vida. ¿Qué? ¿Hay algo legal dentro de eso? Porque estamos hablando de que simplemente ya yo estoy esperando mi hora y no quiero acelerarla. Obviamente tendré problemas en su momento cuando venga el juicio con Dios. Pero si quedo viva y no me pasa nada dentro del intento de terminar pues con mi vida, ¿pasa algo legal? Bueno, mira, es muy interesante tu pregunta, porque justo la ley 68, que es esta que le hablaba de los deberes y derechos de los pacientes, habla de los derechos de los pacientes en fase terminal, cuando tengan una enfermedad irreversible, incurable, y le establece derechos puntuales, y uno de los derechos obviamente es tener acceso a cuidados paliativos para eliminar el dolor, y lo otro es poder interrumpir sus tratamientos cuando consideren que les causa mucho dolor, que realmente van súper aislados a poder brindarle algún tipo de tranquilidad. Sí, porque estás en una condición incurable y el paciente puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero someterme más a este tratamiento. Pero para que el paciente llegue a ese punto, la propia ley establece requisitos. El primero, que esa decisión de decir, oye, ya, no más, la haga de manera libre, voluntaria, informada, para que conozca los riesgos de suspender su tratamiento. Y obviamente esa facultad de poder tomar su decisión dentro del protocolo incluye que lo evalúe un psiquiatra para validar que efectivamente no sea que es porque, no sé, por poner un ejemplo, los hijos están diciendo, oye, ya no puedo pedir más permisos para llevarte a la quimio, me van a botar de mi trabajo si sigo en esta situación, así que ya, firma tu interrupción de tratamiento. Así que es súper importante la evaluación por parte de psiquiatría. También que el diagnóstico no esté solo emitido por un solo médico, sino que esté consensuado en una junta médica y que efectivamente una junta médica diga sí, esta persona tiene una condición o una enfermedad incurable. Y que todo se formalice a través de un instrumento que el paciente firma y forma parte de su expediente clínico. Licenciada, Así es. ¿Y qué pasa cuando el paciente no puede hablar? Cuando el paciente no puede hablar, es súper buena tu pregunta, porque también la misma ley establece quién nos puede representar a nosotros cuando nosotros no podamos tomar nuestras propias decisiones. Y para todos los que nos están viendo, que sepan que el orden legal es esposos, hijos mayores de edad y padres. ¿Esto qué significa? Uno tiene que saber con quién se casa. ¿Por qué? Porque tu esposo o tu esposa es el que va a tomar las decisiones relacionadas a tu salud en primer lugar. En segundo lugar, si no está tu esposo o tu esposa, son tus hijos mayores de edad. Y si no tienes ni esposos ni hijos mayores de edad, entonces son sus padres. Eso es súper importante porque a nivel hospitalario vemos mucho el tema que tú tienes una mamá que dice háganle todas las maniobras, yo quiero a mi hijo vivo, y tienes una esposa diciendo no hagan maniobras porque él no quiere estar en X condición. Entonces ahí el profesional asistencial tiene que saber qué dice la ley. Este orden que yo les acabo de mencionar se elimina por completo y se anula cuando el paciente deja voluntades anticipadas. ¿Qué es esto? Un documento formal donde el paciente, de manera anticipada, establece el día que yo no pueda tomar mis decisiones, yo quiero que me represente mi hermana,
¿Por qué mi hermana? Porque ella sabe que yo quiero donar mis órganos, porque ella sabe que me tiene que poner el playlist de mi artista favorito a las 10 de la mañana, ella sabe todo lo que yo quiero y lo que no quiero. Y va a ser difícil que mis hijos, que mi esposo, que mi mamá tomen decisiones. Para ella también puede ser difícil, pero es la persona que yo decidí. En Panamá, la comunidad LGTBI, como ustedes saben, desafortunadamente aquí no hemos reconocido el matrimonio igualitario, y esa comunidad está súper informada y está generando sus voluntades anticipadas, porque es un instrumento legal que le permite a el representante cumplir con la voluntad del paciente. Entonces, sí hay mecanismos legales vigentes que permiten saber qué hacer cuando el paciente no tenga la facultad de tomar sus propias decisiones. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad, por ilustrarnos de esa manera, y pues ya sabemos aquí en Panamá cómo estarían las leyes al respecto, y usted en su casa considérelo. ¿Qué piensa acerca de la eutanasia? La verdad que nos faltó tiempo para seguir andando en este tema, y bueno, ustedes recordarles siempre que la salud mental no es para gente loca, sino para gente valiente. Yo soy Shahira Catura Formayor, vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en El Closet.